Podcast. Y recuerdo esa reunión con Manuel Camacho porque nosotros queríamos convencer a Manuel de que este proyecto que Santa Fe eran los tiraderos, Sí. era una zona donde la ciudad de manera natural iba a crecer y nuestra invitación era hacer un proyecto tipo Manhattan, donde no hubiera estacionamientos. ¿Por qué? Wow. Porque eso hubiese hecho de Santa Fe un lugar mucho más amable para vivir y para convivir. Hoy entrar y salir de Santa Fe es una locura. En su momento el atractivo de Santa Fe es que las rentas eran baratas, las rentas siguen baratas, pero pues tú vas a Santa Fe un fin de semana, está totalmente desértico, no puedes caminar de ningún lado a ningún lado, y este atractivo que tú encuentras en la Roma, en la Condesa, pues no lo encuentras en Santa Fe, te tienes que ir a meter al centro comercial, ¿no? Sí. Entonces le decíamos a Manuel, no pongamos estacionamientos, esto va a traer como consecuencia que se detone el transporte público. Imagínate que Santa Fe fuera un mini Manhattan donde pudieras ir caminando de un lado a otro, estaría igual que la Roma y la Condesa, lleno de Claro. restaurancitos y de cafecitos y de cosas en ese sentido, ¿no? Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos a un capítulo más del Rodcast. En esta ocasión pues es realmente una historia muy interesante la que usted va a escuchar. Además, pues el líder de una empresa, pues que es un líder a su vez a nivel global en todo lo que tiene que ver con parques industriales, etcétera. Se trata de Héctor Ibarzábal. Él es el director general de Prologis acá en México, consejero de la AMPIP, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, obviamente. Y mucho que comentar, mi querido Héctor. Gracias por estar aquí. Rodrigo, encantado de estar aquí en tu programa que cada vez es más escuchado. Y además yo siempre aprendo mucho de ti cuando te entrevisto y cuando a veces te pido comentarios, obviamente, para entender cómo estás viendo las cosas, sobre todo por pues la posición que ocupas, pero además, pues siempre muy generoso. Y quiero comenzar preguntándote cómo se relaciona, me ha impresionado mucho esto que me contabas, que eres un maratonista. Y es realmente, suena fácil un maratón, relativamente, yo nunca he corrido uno, pero yo creo que tiene muchas relaciones, digamos, con la carrera corporativa y con la vida. Cuéntame de los maratones, ¿cuándo empezaste a correr el primero y sobre todo cómo lo relacionas con tu quehacer? Pues fíjate, el primer maratón yo lo corrí en 1985, fue propuesto de principio de año. Corrí el maratón Nueva York. Desde 1985 no he fallado a un solo maratón en Nueva York. Wow. Ya perdí la cuenta, son más de 40. Ya no lo corro porque tuve una lesión en la espalda de tanto correr. Pero en el tema de maratón hay una barrera muy importante que es correr el maratón en 3 horas. Y fue una obsesión que yo tuve ya hace más de 20 años. Y dije, yo voy a correr un maratón abajo de 3 horas. Y llegó un momento, Rodrigo, en que yo entrenaba 3 veces al día. 3 veces al día. 3 veces al día con esa obsesión de poderlo lograr. Y finalmente en el maratón de Boston en 1989 logré correr para 2:57. Que ese Wow. 2:57 hoy sería menor porque en esa época no había chips que te ajustan tus tiempos con Claro. las ineficiencias de la salida, ¿no? Y para mí fue un parteaguas en la vida, Rodrigo, porque ahí descubrí que lo que yo quisiera hacer, lo podía hacer. Y yo creo que lo que quiera hacer la gente, lo puede hacer. Donde la gente se atora es en pagar el precio de lo que valen las cosas. Claro. Porque es muy fácil soñar y es muy fácil desear, ¿no? Donde es más difícil es hacer todo lo que tienes que hacer y dejar de hacer aquellas cosas que a lo mejor necesitas dejar de hacer para poder lograr ese propósito. Entonces, cuando yo crucé la línea en Boston en 2:57, un 27 de abril, no se me olvida, yo dije, Héctor, pues nada Ya. más hay que pagar el precio y lo vas a lograr. Entonces, para mí ha sido
un motor muy importante. Hoy mi hija Roberta, si Dios quiere, este noviembre corre su quinto maratón de Wow. Nueva York al hilo. Yo ya no puedo correr con ella, me lo prohíbe mi neurocirujano, pero estaré echándole porras y con mucho orgullo que ahora sea mi hija. Yo tengo 3 hijos y ella es la que tomó esta necedad. Wow. ¿Cómo era cuando, bueno, primero porque uno se hace muchos propósitos de año nuevo, a lo mejor se te puede haber ocurrido subir el Iztaccíhuatl, el pico de Orizaba, o a lo mejor el Aconcagua, no sé, o se te pudo haber ocurrido cualquier otra cosa. ¿Por qué maratón? Y sobre todo, ¿qué es lo que descubriste? Porque una cosa es que uno se lo propone y cuando empiezas a correr dices, pues esto no es para mí. Está el famoso muro este, ¿por qué un maratón? Y luego, ¿qué significó en términos de sacrificio entrenar? Porque eres un perfil de alto desempeño, entonces entrenar 3 veces al día, tienes que ahí compensarle con la parte profesional, ya no digamos con la familiar. Primero, bueno, ya me extendí en la pregunta, pero ¿por qué un maratón? ¿Qué descubriste ahí? Y luego, ¿cómo coordinar? Pues mira, yo te diría que tal vez porque era una meta a la vez simultáneamente simple, pero no fácil de obtener. Si yo hubiera dicho, quiero correr el Tour de Francia, a lo mejor tenía que empezar por una bicicleta. Claro, En algún momento le metí a la bicicleta, es otra historia. Entonces yo creo que tenía esa simpleza y tenía esa complejidad simultáneamente. Realmente las carreras, hoy es impresionante la cantidad de carreras que hay, pues no necesitas más que unos tenis. sí, Entonces, el Bosque de Tlalpan, aquí cerca de tu estudio, era mi catedral en esas épocas y han cambiado mucho las cosas. Ahora que yo veo a mi hija entrenar, en mis épocas entrenabas 6 de 7 días de la semana. sí, Hubo una temporada en mi vida porque el primer proyecto de la compañía fue en Monterrey. Me fui a Monterrey a vivir 5 años y en Monterrey yo me levantaba a las 4 de la mañana a entrenar porque pues con las temperaturas allá, si quería salir a las 6 de la mañana, que es la costumbre, era muy difícil, ¿no? Entonces primero entrenaba, y después salía el sol, me echaba una siesta reparadora después de entrenar, que siempre cae muy bien, y pues tienes que hacer muchas cosas, la disciplina que te da una cosa de estas es impresionante, y tienes que dejar de hacer muchas cosas, ¿no? claro. Por ejemplo, el alcohol, ahí te das cuenta, cuando estás en esos umbrales, digamos, de desempeño deportivo, te das cuenta que beber lo sientes en automático, aunque sea una copa de vino o de lo que sea, ¿no? Y entonces quiere decir que, pues en esa época, que además, pues como con un perfil de negocios como el que tienes, no está fácil, ¿no? Porque ibas a comida seguramente y te decían, échate una. No, no es un tema de que no quieras, sino de disciplina, supongo yo. Fíjate que mis amigos me decían, ¿estás en tu etapa aburrida o divertida? Claro, Entonces, había que ser ahí flexible cuando estaba muy enfocado en el entrenamiento, pues mis amigos, que a la fecha siguen siendo muy buenos amigos, eran mis amigos maratonistas, ¿no? Pasaba el maratón y ese mismo día probablemente empezaba en Nueva hacer York. otra etapa. El maratón de Nueva York siempre es el primer fin de semana de noviembre, entonces pues ya se venía muy a gusto ahí toda la temporada de fin de año y demás, pero luego había que tomar en enero nuevamente la disciplina. Fíjate que, y a ti también te gusta el deporte, ahí conocí a Pablo Carrillo, Ah, también le gusta este asunto. Eh, a mí me entra una claridad mental impresionante cuando estoy en las mañanas ejercitándome. Entonces yo te diría que probablemente es la adicción más fuerte que tengo, ¿no? Hoy me levanté al cuarto para las 5 de la mañana a Chapultepec. Ya no corro, camino rápido, pero para mí ese momento con la naturaleza, el amanecer, la claridad de mente, hoy con los podcasts, escucho con frecuencia tu programa, etcétera, se convierte en una gran manera de arrancar el día, ¿no? sí, me pasa igual, sobre todo porque me permite, y por eso en el programa siempre digo, uno le da endorfinas o te pone en un estado de ánimo para acometer cualquier cosa. Y a veces me ha pasado, yo no puedo entrenar porque pues estoy a las 6 de la mañana al aire, Tendrías que entrenar a las 3 de exacto, a la las mañana. 3 de la mañana y pues sí, no está tan sano eso. Pero lo que me ayuda, por ejemplo, y supongo que no es diferente en tu caso, es puede estar muy estresado o son tantos temas en las agendas que te puede impactar, por ejemplo, desde mi óptica, pues ver noticias terribles o entender que hay cosas
que pueden generar un impacto fuerte, y eso tiene un montón de consecuencias, o decisiones que tienes que tomar y haces ejercicio y como que, pues no es que resolviste nada, pero tienes mucho más ánimo para acometer el día o para tomar decisiones, etcétera, ¿no? Yo siento que es una bendición. Mucha gente me dice, oye, te cansas. Y es totalmente al revés. Este dinamismo te da energía, ¿no? A mí, levántame temprano para tomar un avión, un vuelo largo y luego llegar a trabajar, etcétera. Para mí es mucho más pesado que arrancar el día como Dios manda, moviéndose y teniendo estas endorfinas y esta claridad de pensamiento. Claro. ¿Y qué tan cierto es este asunto del muro? Es decir, que vas corriendo y dices, ya, no lo voy a lograr, y de repente, digo, ya con tu experiencia, pues obviamente el muro después No, el no muro sigue existía. existiendo. De hecho, ah, tal vez el maratón consiste en mandar el muro al kilómetro 43. Y si es el muro porque de repente se te acaba la energía, como cuando se le acaba la gasolina a tu coche, pues se le acaba y ya. No hay nada que hacer. Entonces, y fíjate, yo corrí 25 maratones. En todos esos maratones te preguntas muchas veces, ¿Qué ¿qué hago estoy aquí? haciendo aquí? O sea, ¿me están pagando? ¿O cuál es porque no vas a ganar el primer lugar, ni mucho menos. Y creo que esa es otra cosa que te da mucha disciplina hacia adelante, porque cuando está la crisis, cuando sientes que no puedes, pues es cuestión de no detenerse. Yo te diría, todos los maratones que corrí, nunca me detuve a caminar ni medio paso, porque yo sabía que si me detenía, no me iba a volver a echar a andar. Arrancar. Entonces, sí existe el famoso muro. Hay que tratar de llevarlo lo más cerca de la meta posible y hay que sobrepasarlo. O sea, lo que tienes claro con la experiencia es que el muro va a pasar, porque así como te llega el muro, si tú sigues insistiendo, llega un momento en que como que vuelves a agarrar energía y por la cercanía de la meta es una ilusión que te permite llegar siempre con una sonrisa, ¿no? Y en el mundo de las empresas creo que es un poco lo mismo, ¿no? Porque a veces puede estar el muro, o sea, con condiciones externas que uno entrena y te preparas, pero luego allá afuera cualquier cosa puede pasar, y te puedes enfrentar a muros y la cosa es insistir, ¿no? Pues mira, en el negocio en el que he estado toda mi vida, que además me apasiona, que es el mundo inmobiliario, si hay algo que tiene ciclos muy claros, pues es el sector inmobiliario, ¿no? Yo estudié, yo estudié ingeniería civil. eh, un buen amigo mío que sigue construyendo me invitó a participar con él en su constructora. Fui el mejor alumno de mi generación y eso, ¿En qué eso me, universidad estabas? en la Ibero. Recuerdo a Antonio Sierra, que es uno de los constructores importantes ahí en León. Me dice, oye, cuando bajé de dar el discurso en la fiesta de graduación, me dice, oye, ¿no quisieras hacerte mi socio? Él quiso capitalizar, dice, pues este Mm, chaparrito sí le estudió, que se venga conmigo. Y tuvimos unos años de arranque ahí padrísimos. ¿En vivienda? No, fíjate que hacíamos movimiento de tierra. Ah, Antonio, su papá, tenía una constructora. Cuando él se recibió, le cedió los bártulos de la constructora. Él arrancó con su propia razón social y nos pusimos a hacer carreteras y la verdad nos iba muy bien. Suerte de principiantes. Era una chamba muy intensa. Los compañeros de trabajo eran pues, los operadores de la maquinaria y sí. todo eso. Yo era soltero y dije, pues aquí no voy a conseguir Aquí no Exacto, voy a está conseguir medio novia, crítico. está medio complicado. Y después de 3 o 4 años de colaborar con Toño, había hecho yo una alcancía y decidí meterme a estudiar una maestría de tiempo completo. Eh, ¿En eh, qué estudias? estudié el máster del IPADE, el MBA. Muy interesante porque esas épocas había control de cambios en México. Sí. O sea, la tarjeta American Express tenía un letrero abajo más grande que el de American Express que decía Valid Only México, ¿no? Entonces, a mí me tocó una generación muy padre, el IPADE, porque la posibilidad de ir a estudiar al extranjero está muy limitada precisamente por esta situación. Y pues una vez más, así como mis amigos raros del maratón solo me entendían en el maratón,
Este programa, el IPAD, es un programa muy demandante. Revisas más de 1200 casos y pues con los únicos que te entiendes son con los compañeros ahí de la maestría, una experiencia de vida que también te cambia la forma de ver las ¿Y por cosas. qué decidiste hacer la maestría? Porque ya habías hecho tu alcancía y a lo mejor decías, y todos hemos estado en esa disyuntiva, ya tenías experiencia, que es interesante varias cosas, ¿no? Uno, muchas veces cuando has sido muy disciplinado, por ejemplo, en la universidad y eras el mejor estudiante, pues luego empiezas a tener éxito económico y te puedes perder un poco porque toda esa compresión que te ocurre ahora que llevándolo al tema del maratón, pues a lo mejor después del de Nueva York, si no tienes otro enfrente, te descomprimes. Y en esa descompresión hay que ser cuidadosos porque si tienes dinero y eres exitoso, pues puedes perder ahí la disciplina. Y en tu caso, no. Pero luego ya dentro de esa disciplina puedes decir, oye, pues pongo un negocio o le dedico estos recursos a una maestría y sobre todo el tiempo, que es cuando uno va creciendo se vuelve todavía más valioso. Por qué esa decisión? Fíjate, yo decía mucho allá a mis compañeros del IPADE, eh, pues que yo sí tenía un alto costo de oportunidad, ¿no? Porque muchos de ellos, era otra época, se podían seguir directo a la universidad a la maestría, no había como hoy el requisito de que tuvieras experiencia profesional. Muchos otros lo estaba patrocinando su papá. En mi caso particular, pues Eras, yo me pagué en maestría y yo dejé una oportunidad profesional ahí con Tonio Sierra importante. ¿Por qué lo hice yo? Ah, Tal vez porque no sabía lo que no sabía. claro, O sea, Tonio ya ha sido muy exitoso, yo no me puedo quejar en lo absoluto, pero este camino al éxito, las oportunidades te van presentando cuando eres joven y pues son decisiones que tomas en su momento, muy basado en tu juventud y en tus ganas de... ¿cuántos años tenías Yo cuando tenía, en esa época yo tenía 27 o 28 años. y ya habías conocido a tu mujer? Porque esa era otra, a lo mejor estás ahí en las carreteras, dices, No, necesito socializar, ¿no? no, Y en la maestría es buena idea. a Cecilia, mi mujer, la conocí, el primer proyecto, cuando yo termino la maestría, pues yo pensaba que me iban a poner una oficina muy grande ahí en Paseo La Reforma Claro, y que iba a estar fundamental y en realidad eh, me puse a pensar cómo combino las dos disciplinas que ya tenía. Esta maestría te cambia la vida porque es una maestría muy intensa y es una maestría en negocios, ¿no? sí, Entonces yo decía, ¿cómo combino? Y empecé a acudir a entrevistas de trabajo y para mi sorpresa a mí me seguían viendo como ingeniero civil. claro. Pero dice, oye, pero estudié 2 años el IPADE, pero es ingeniero civil, ¿no? Entonces eh, me entró una locura de decir, "Oye, pues, ¿cómo combino las dos disciplinas?" Y dije, pues el sector inmobiliario, bingo, me pareció una gran idea y tuve la fortuna que en esa época había en una startup del mundo inmobiliario. El sector inmobiliario no existía, Rodrigo, y no existía simple y sencillamente. Yo decía, oye, pues aquí hay una gran oportunidad, pero no existía el sector inmobiliario porque no había dinero de largo plazo. Claro. Pero eso lo entendí muchos años después. Yo Sí, decía, oye, ¿por qué no hay nadie haciendo cuestiones inmobiliarias? Porque no había dinero de largo plazo. Había una inflación del 100%. El financiamiento más importante que podías conseguir era factoraje a 90 o 120 días. Y todo el producto inmobiliario pues no se hace ni con concreto ni con acero, se hace con billetes. claro. Y entonces, en esa época, y si caminamos a el centro de la ciudad o insurgentes y demás, pues vas a ver inmuebles comerciales. Los inmuebles comerciales son aquellos que generan dinero, o sea, un Sí, hotel, un centro comercial, un edificio de oficinas, una nave industrial, esos son inmuebles comerciales. Y los inmuebles comerciales en esa época se desarrollaban vendiéndose en condominio. Entonces, ahorita ahí ves unas propiedades con ubicación increíble, pero totalmente desatendidas, porque pues pon de acuerdo a lo 40 condomino. dueños, pues no hay manera de renovarlo, no hay manera de revitalizarlo. Con uno que no quiera ya no puedes hacer absolutamente nada. Y digamos, el mundo inmobiliario en esa época, en los ochentas y en los
principios de los 90, pues estaba condenado a esa situación. De hecho, los primeros proyectos que nosotros hicimos en este startup fueron fondeados con Friends and Family, un pequeño Ajá. capital semilla, y luego a prever, como hacen muchos de los edificios de departamentos, ¿no? Entonces era una etapa bien difícil, porque si no prevendías, pues no tenías el dinero suficiente para terminar el proyecto. Y eso me lleva a un tema muy coyuntural de estas épocas, ¿qué es esto? Me gustaría mucho saber tu reflexión a propósito de este asunto de la gentrificación, porque es un hecho que tenemos un problema de vivienda en México, pero ahora que te escucho, pues no es un problema que alguna vez estuvo resuelto, o no lo sé. Me da la impresión, por lo poco que sé, en estos grandes desarrollos habitacionales, Tlatelolco, en fin, hay la Unidad de Independencia, varias en la Ciudad de México por lo menos, y había en otras partes del país, pues era una forma en la que un gobierno en otra época, pues habilitaba, digamos, viviendas, pero si uno ve el precio relativo de las cosas y los volúmenes de clase media, pues eran muy distintos a los de hoy. Y entonces, hoy, por ejemplo, uno ve la Ciudad de México, cómo compraba nadie, ningún joven, ya no digamos alguien ya en su madurez, si no tenía ciertos grados de liquidez, ¿cómo se hacía de una casa o de un negocio, ¿no? Es decir, de un local. ¿Cuál es tu visión? Y ahora que vemos esto, pues es muy interesante, ¿no? Porque Pues mira, las casas de antes tenían garage para un auto, ¿no? sí, Ya las casas grandotas tenían para 2 autos. Hoy una familia clase media puede tener, si tiene 3 hijos, mínimo tiene que tener 5 autos. Ha sido una evolución muy interesante y creo que ha habido una generación de riqueza muy importante. Estamos acostumbrados a perdernos en el pesimismo y en lo negativo, pero este surgimiento que ha habido de la clase media en México es algo que no podemos dejar de ver. Oye, que ha habido problemas, que ha habido corrupción, que ha habido una serie de modelos que pudieran ser mejores, sin duda. Pero, por ejemplo, hoy que tengo la fortuna de colaborar con Prolois, que es una empresa global, pues México es uno de los lugares importantes para hacer esto. A mí realmente me dio mucha tristeza, regresando a tu pregunta, ver lo que sucedió el fin de semana pasado con esta supuesta manifestación en contra de la gentrificación, porque hoy la juventud de México lo que quiere es moverse ahí. Y parte de lo que le está dando valor a zonas como la Roma, como la Condesa, como el propio Polanco, pues es que se han vuelto unas zonas cosmopolitas. O sea, no encuentras demasiada diferencia si te mueves en esa zona de la Ciudad de México, a si estás en alguna ciudad de Europa o estás en alguna ciudad importante de Estados Unidos, como bien pudiera ser el Soho en Nueva York. justo pensar en el Eh, sur. entonces, oye, que tiene sus consecuencias, claro que las tiene, pero favorables también. O sea, hay mucha gente que ha resuelto la última fase de su vida gracias a que ha podido monetizar sus propiedades que antes valían X y las pudieron vender en 10 o en 20X por esta situación. Claro. Entonces, es muy interesante. Fíjate que cuando nosotros empezamos con este tema inmobiliario, tuvimos una mentalidad diferente a cómo se hacían las cosas en esa época. Porque en esa época ibas a la delegación, le dabas una lanita ya al encargado de licencias y te ahorrabas la mitad de los estacionamientos. Nosotros dijimos, vamos a hacer todo como debe de ser. Y pues los competidores se nos quedan viendo raro y como si no te va a salir el negocio y demás, pero pues nosotros confiábamos, no sabíamos lo que no sabíamos y lo hacíamos de esa manera. Y ahorita estoy conectando el punto con lo que tú mencionabas, porque nosotros tuvimos la osadía de hacer el primer edificio de oficinas de Santa Fe. Te estoy hablando de Wow. 1993 probablemente. Es el edificio que hoy alberga a Banco Santander, un proyecto de Javier Sordo. Eh, y Manuel Camacho era el, El el- regente. el regente de la ciudad en esa época. Como nosotros le empezamos a poner estacionamientos y empezamos a respetar las alturas y a meterle un poco más de diseño, eh, pues nosotros ya teníamos en esa época el control de una empresa de estacionamientos que era la más grande de Estados Unidos, que se llamó Central Parking System,
y nos lo trajimos a México. Y recuerdo esa reunión con Manuel Camacho porque nosotros queríamos convencer a Manuel de que este proyecto que Santa Fe eran los tiraderos, Sí, era una zona donde la ciudad de manera natural iba a crecer y nuestra invitación era hacer un proyecto tipo Manhattan, donde no hubiera estacionamientos. ¿Por qué? wow. Porque eso hubiese hecho de Santa Fe un lugar mucho más amable para vivir y para convivir. Hoy entrar y salir de Santa Fe es una locura. En su momento el atractivo de Santa Fe es que las rentas eran baratas, las rentas siguen baratas, pero pues tú vas a Santa Fe un fin de semana, está totalmente desértico, no puedes caminar de ningún lado a ningún lado, y este atractivo que tú encuentras en la Roma, en la Condesa, pues no lo encuentras en Santa Fe, te tienes que ir a meter al centro comercial, ¿no? Sí, Entonces le decíamos a Manuel, no pongamos estacionamientos, esto va a traer como consecuencia que se detone el transporte público. Imagínate que Santa Fe fuera un mini Manhattan donde pudieras ir caminando de un lado a otro, estaría igual que la Roma y la Condesa, lleno de claro. restaurancitos y de cafecitos y de cosas en ese sentido, ¿no? En Santa Fe es muy... mi oficina estuvo en Santa Fe 20 años, pues, si querías ir a comer tenías que, aunque vieras el restaurante ahí voy ahí, pues me toca llevar mi coche, no me van a atropellar, ¿no? Sí. Que es como, y ahora es como Brooklyn, ¿no? Es decir, ese es el nombre del juego. Por ejemplo, Manhattan se ha vuelto carísimo. ¿Y qué ocurrió? Que se fue gentrificando, pues cruzando el puente. Y entonces ahora parece que Brooklyn pues, es incluso mejor que vivir en Manhattan. Y Porque es estás viendo Manhattan. porque estás viendo, el skyline es increíble, el perfil es increíble. Y pues lo mismo pudo haber ocurrido. ¿Y qué les dijo Camacho? No lo alcanzó a ver, estaba muy en la política, porque era un tipo listo. Sí, pues mira, y esa ya es historia antigua, pero yo creo que él pensó que nos queríamos ahorrar los Ah, estacionamientos. claro, Dijo, no, no, realmente hubiera sido un modelo bien interesante, no sucedió. Pues digo, lo que hoy busca la gente, Rodrigo, es esa vida de barrio. sí, Esa vida de barrio, de que vives ahí, aunque vivas, el modelo europeo, digamos, es más atractivo que el modelo americano, ¿no? totalmente. Nosotros seguimos el modelo americano de encerrarte en tu casa, vivir tú solito en tu casa, y si quieres tener actividad en tu casa, tienes que llevar la fiesta y la actividad hacia dentro de tu casa. Hoy los jóvenes son más inteligentes que nosotros en esa época, y hoy tienen departamentos relativamente pequeños porque los usan fundamentalmente como dormitorios. O sea, difícilmente cocinan porque es más económico y más práctico desayunar en uno de esos cafecitos que ponerte tú con todo el tiempo que te toma a cocinarte ahí unos huevos estrellados para desayunar, ¿no? Y volvemos al tema del precio relativo de las cosas, ¿no? Porque yo he pensado mucho esto en términos de, sí, claro, hoy adquirir un inmueble es más caro, en parte por lo que también mencionabas, el ciclo de cambio de dueño de un inmueble, pues creció el promedio de vida. Muchas veces el dueño de ese inmueble, pues antes el promedio de vida a los 60, pues a lo mejor ya ibas de salida. Hoy a los 80 puede estar todavía bastante bien. Y entonces ese inmueble, esos 20 años más un crecimiento demográfico de México, más que no tuvimos planeación urbana y entonces o sea, no hicieron Santa Fe y no hay a dónde ir, básicamente son los mismos lugares de toda la vida, pues genera ese fenómeno en donde el precio de algunos activos crece muchísimo y en general, pues como no se creó vivienda formal, digamos, o en algunos, pues en 2005 empezó este modelo de grandes desarrollos de vivienda pero muy lejos de los centros urbanos, entonces no sé, es un desastre. Pero hoy, por ejemplo, un joven pues tiene chofer, es decir, un Uber o Didi, puede tener una casa en Acapulco o en Valle Bravo o donde quiera sin el costo de mantenimiento que eso implica y puedes viajar como nunca antes y puedes comer como nunca antes, como cuando tú eras joven, pues no, o sea, tienes que estar en un poder adquisitivo bastante alto para tener un esquema de vida como el que hoy puede tener un joven de clase media, ¿no? En un país complicado como es México, ¿no? Fíjate que esto que tú estás mencionando es un fenómeno muy interesante que yo me lo he cuestionado y creo que tiene que ver con una cuestión generacional. Porque mi generación, desde el primer día que trabajabas, decías, oye, pues tienes que ahorrar para comprar tu casa y luego tienes que ahorrar para el retiro. Y hoy con el acceso que haya información,
Yo creo que los jóvenes tienen muy claro que nunca se van a retirar. Sí, Y eso es un game changer, ¿no? sí. Porque entonces esa meta que mi generación siguió tratándola de alcanzar, pues esa meta ya no existe, esa meta se pierde, ¿no? Para mi generación, el comprar un departamento significaba un sinónimo de solidez, de progreso, de confianza, de seguridad. Y hoy para un joven, el comprar un departamento probablemente le signifique un attachment, una atadura que el día de mañana, lejos de ayudarle, le va a estorbar. Eh, Ellos no se van a esperar a que se jubilen para empezar a disfrutar la vida, sino tu generación pues ya está disfrutando la vida todos los días y a la primera oportunidad que tiene, pues trata de tener alguna experiencia que le llame la atención. Hoy cuando estoy entrevistando a jóvenes para trabajar, yo te diría, hace algunas décadas lo más importante era cuánto iban a ganar. Y si el trabajo le gustaba, iba a entregar su cuerpo y alma y iba a salir a la hora que fuera necesario. Hoy los jóvenes tienen como prioridad, oye, voy a tener flexibilidad para poder trabajar. ¿Cómo está el tema de las vacaciones? Oye, los fines de semana no hay que hacer nada. O sea, es, 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 yo pienso que es más inteligente que lo que hacíamos nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos dedicados en cuerpo y alma a sacar el camión adelante. Y hoy con todas las herramientas que hay, pues están conectados, pueden estar viendo el mar y están aquí resolviendo sus temas. Y eso funciona, Qué Rodrigo. fascinante lo que acabas de decir, sobre todo porque uno podría pensar, eh, y en otras conversaciones que dicen, no, pues es que por eso ya no funciona, pero tú lo ves positivamente porque pues tiene que haber siempre un equilibrio, bueno, primero de la realidad, en términos de cómo vivimos hoy, y es muy interesante lo que mencionas, porque ya pensar en un retiro, pues no es realista, ya como van las cosas, quién sabe si nos vamos a retirar, y por eso más te vale que te guste lo que haces, porque es muy probable que no va a ocurrir. Y me quiero regresar ahora a la parte en donde pues te tocó justo el México que entraba en el Telecán aquel entonces y el país empezaba a cambiar de manera dramática. Parte, por ejemplo, de un jugador como Prologis. Yo sé que antes de Prologis fue por medio de una adquisición, pero seguramente empezaste a ver la materialización de esos cambios que eran tiempos de Carlos Salinas. México entraba al GATT, México empezaba a integrarse más al mundo porque veníamos de un estatismo de los ochentas en donde yo hace un rato me regresé un poco más con las unidades habitacionales, pero era el gobierno el que hacía todo, básicamente, y todos los negocios se hacían más o menos, pues alrededor de lo que determinaba el gobierno. En algunas zonas como Monterrey había núcleos empresariales que no están tan vinculados, pero luego te empieza a tocar ver ese México que se empieza a transformar y que en parte es el que vivimos hoy. ¿Cómo fue? Pues mira, hubo un parteaguas. En 1994 estábamos ahí en la crisis del tequila. Y ese mismo año, General Electric, que era la empresa en esas épocas, el famoso GE, tuvo la visión y en México se trajo a su división de real estate. Entonces, en 1994, nosotros tuvimos la fortuna de consolidar el primer crédito de largo plazo. Fíjate, era un crédito a 7 años, que era una locura. O sea, Sí. hoy emites bonos a 15 años sin mediana dificultad. Y G Capital, a través de su división de real estate, pues estaba haciendo créditos aquí con un spread de 650 a 750 puntos base de spread, que es casi 3 veces con lo que puedes fondearte hoy. Y tenían cola de clientes. Y eso vino a modificar el mundo inmobiliario, porque G empezó a financiar edificios de oficinas, pero empezó a financiar centros comerciales, pero empezó a financiar naves industriales y empezó a financiar hoteles. Entonces, eh, era otro mundo inmobiliario en esa época, Rodrigo, porque el que tenía dinero, lo que hacías, el mercado te lo arrebataba. O sea, el reto fundamental era tener ese dinero y tener ese dinero adecuado para lo que tú podías desarrollar. Eh, hoy ha cambiado, hoy el acceso al dinero se ha facilitado en forma fundamental
Y entonces ahora tienes que tener mucho más cuidado en el tipo de producto que tú desarrollas, ¿no? Pero este parteaguas inmobiliario, primero en 1994 con el nacimiento del mercado de deuda, y luego el otro movimiento que ese fue aún más contundente fue en el 2010, cuando a las Afores se les permite comenzar a invertir en los famosos secades y en las famosas fibras. Ahí se abrió la tubería de dinero y las Afores han encontrado un nicho interesante para ellos porque el riesgo rendimiento que significa este tipo de inversiones inmobiliarias es bastante atractivo y es bastante eh, adecuado para los horizontes que las Afores están permitiendo. Hoy las Afores financian pues probablemente el 60 o el 70% de la actividad inmobiliaria que nosotros vemos, ¿no? En el tema de General Electric, cuando llegaba allí de real estate, llega en el 94 hablando de muros, ¿no? Porque pues tú estás en el 94, esto parece que va muy bien, ya se veían unas señales hablando de Camacho Solís, bueno, pues te acuerdas todo este asunto de Colosio, está el zapatismo, luego pues Ruiz Massieu, o Macié más bien, en fin, estaba medio convulso y luego llega el error de diciembre y íbamos, bueno, en esto que estás con mucho ánimo, tú vas en el maratón, kilómetros y dices, esto ya se cerró y de repente aparece el muro en serio, porque ahora estaba leyendo, no me acuerdo en dónde, pero la diferencia entre una crisis financiera y una crisis, por ejemplo, de recesión, pero por factores externos como lo de la pandemia. La financiera, no me acuerdo qué economista estaba leyendo, dice es mucho más profunda, porque cuando se cuartea la confianza, desde el punto de vista de la estructura financiera, el daño es mucho más amplio y la salida de esa recesión es mucho más compleja. ¿Cómo fue esa parte? Porque tú estabas ahí. Fíjate, esa tal vez fue la parte más complicada que tuvimos que enfrentar, porque efectivamente desapareció todo. Y nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos y muy enfocados con el talento, más en este sector que no existía. El talento en el tema inmobiliario, en ese momento nosotros lo estábamos construyendo, lo estamos desarrollando. Y cuando se viene el error de diciembre, que le quitaron los alfileres a la economía, ah, pues decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, no hay absolutamente nada que hacer, no hay mercado, no hay dinero, no hay nada. Y fíjate que en esa época a nosotros siempre nos ha gustado mucho el mundo institucional. Empezamos con Friends and Family, pero siempre junto con Luis Gutiérrez Guajardo, que fue mi socio durante 35 años, siempre nos gustó el dinero de las instituciones. Cuando tú te fondeas con Friends and Family, aparentemente es lo más fácil y lo más sencillo, pero acaba siendo lo más complicado, ¿no? El Sí. que menos dinero te invierte es el que más lata te da. Te piden que contrates a su yerno, que estudia arquitectura, te quieren vender el acero, o sea, es el, el, el conflicto de intereses aparece por todos lados. Y nosotros teníamos relación con Eduardo Fernández, que era el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, y platicando con él empezó a haber una cantidad de problemas importantes porque todos los créditos estaban entrando en etapa de incumplimiento. Y al entrar los créditos en etapa de incumplimiento, se prestó a que mucha gente compraba propiedades con avalúos 5, 6 o 7 veces más altos de lo que valía la propiedad. Entonces, si tú comprabas un terreno de 10 millones de pesos, a lo mejor venía acompañado de un avalúo no sé de quién por 80 millones de pesos. Y entonces fue la época famosa donde se daban las daciones en pago y el Fobaproa y todo ese circo, ¿no? Entonces, Eduardo nos comentó que tenía un gran problema porque era muy vulnerable un valuador, una persona como tal. Entonces, Eduardo, que nos tenía en buena estima y sabía nuestra premisa esta de institucionalidad y hacer bien las cosas, nos pidió que por qué no empezamos a hacer avalúos. Y comenzamos a hacer avalúos de cantidad de cosas impresionantes, ¿no? Entonces, pero ya no era la visión del evaluador como persona, sino era sino era la visión de lo que en esa época ya estaba perfilando como la empresa
inmobiliaria más importante, o por lo menos más seria de este país, una empresa que nació con el nombre de Fondo Opción y luego cuando salió pública se llamó G-Acción en 1997. Entonces, cuando no había qué hacer, nos pusimos a, nos Ah, pusimos a vender servicios y, y y, eso nos hizo sobrevivir. y vieron, había oportunidades interesantes, porque a mí, por ejemplo, me cuesta trabajo de repente cuando pues te ofrecen ciertas situaciones inmobiliarias, digo, no sé lo suficiente, o sea, no tengo la experiencia, pues es un negocio Ujú. complejo, tenemos que tienes que saber la plaza, la dinámica que le explica, la parte regulatoria, porque ahí lo que decías, te puedes quedar atascado para siempre dependiendo dónde sea el municipio, etcétera. Y luego, pues la trayectoria de los precios son deseos a veces está muy planteado. ¿Cómo veían en esa época? Mira, había oportunidades interesantes de proyectos que estaban quedando truncos. Ah, El que tenía en ese momento la capacidad financiera, pues era un distress asset y lo podías sí, comprar. Eh, en la parte de los terrenos, que es la verdadera materia prima del sector inmobiliario, no había oportunidades, Rodrigo, y sabes qué, en México nunca las ha habido. Esta discusión cuando yo platico con mis sí, socios americanos es algo que a ellos les cuesta más trabajo entender, porque en Estados Unidos hay un negocio de tierra como tal, le llaman land development, ¿no? Y en México la tierra pertenece en la inmensa mayoría de los casos a las familias acomodadas. Eso convierte a la tierra en un producto inelástico. O sea, sí, las familias no necesitan vender esa tierra para irse de vacaciones a Europa o para cambiar la camioneta. Entonces, si no la venden más cara que la anterior o más cara que mi compadre o que mi hermano, simple y sencillamente no la venden. Entonces, la tierra en México se comporta de esta manera inelástica. En Estados Unidos, que hay un negocio de tierra institucional, pues si el mercado sube, la tierra sube, y si el mercado baja, es impresionante la velocidad con que la tierra ajusta su valor. Y en México no es así. Entonces, en esa época había oportunidades del que se quedó aturado con el edificio y los intereses se lo están comiendo, pero nunca ha habido tierra, nunca ha habido ganga de tierra en México, ¿no? eh, Así siendo muy genérico. claro. ¿Y qué pasa cuando se desarrolla, por ejemplo, una zona que eso, regresando a lo que mencionas, porque dicen, pues va para allá, ¿no? El crecimiento, acá va a haber parques industriales, etcétera, o el modelo, pienso en Guanajuato o en tantos estados cuando empieza el boom, pero, ¿cómo se da? Ahí hay oportunidades, pero el dueño entonces te va a vender más caro y entonces lo vas a sobrepasar con la demanda y lo que puedas materializar en tiempo, en términos de lo que construyas, ¿cómo se da? Mira, los bienes raíces comerciales que ya platicábamos, cuáles son, eh, la sofisticación inmobiliaria en México sigue estando, yo te diría, con una oportunidad de seguirse desarrollando muy, muy interesante, muy importante. Hay mucho por hacer todavía en ese sentido. Cada vez hay más dinero desarrollando cosas, pero no es muy frecuente que te encuentres alguien con una estrategia inmobiliaria bien pensada, que tenga su razón de ser, su fundamental, etcétera. Hay una creencia generalizada que los inmuebles, por definición, van a subir de precio, Ajá. ¿no? Así, Sí, sí, oye, y no hay premisa más equivocada que esa, porque los pueden, inmuebles también bajan de precio, ¿no? Eh, los inmuebles comerciales, ah, la definición, su valor está en función de lo que esos inmuebles generan. sí, O sea, una misma nave industrial, si te genera $1,000,000 al mes, al año, vale más que la misma nave industrial que está across the street, que te genera a lo mejor $750,000 al año. Ah, el valor de las propiedades está en función de lo que te generan. Y la mayor parte que está en el sector piensa que este negocio es de flujo de efectivo, de ingreso de rentas. sí, Y sí, pues digo, si tú ves el estado de resultados de una empresa inmobiliaria es muy aburrido porque solo tiene un renglón, ingresos por arrendamiento, ¿no? sí, Y es lo único que realmente te llega
a tu bottom line de tu estado de resultados. Pero yo te diría que el 50% del rendimiento en los bienes raíces comerciales tiene que ver con lo que los americanos le llaman value creation, que es la creación de valor. Y esta creación de valor, en México le decían las abuelitas plusvalía, Ujú. y tiene que venir con lo que sube la propiedad de valor. Pero la propiedad no va a subir de valor si no estás siendo capaz de tú generar más ingresos con tus propiedades. Nosotros en Prologis eso lo tenemos muy claro. Si tú ves cuántos mercados puede haber desarrollo industrial en este país, pues a lo mejor hay 20, 25 o tal vez 30 ciudades que tienen un desarrollo industrial adecuado. Nosotros solo estamos en 6 de ellas. ¿Cuáles son? Es, tenemos la estrategia de mercados globales, que es México, Guadalajara y Monterrey, y tenemos la estrategia fronteriza, que es Reynosa, Ciudad Juárez y Tijuana. Ah, Nosotros invertimos en mercados donde hay francas y claras barreras de entrada. Si hay barreras de entrada, la capacidad que tiene un competidor para desarrollar un inmueble es limitada. Si no hay barreras de entrada, cuando tú tienes que renovar el contrato de arrendamiento, tu cliente ya tiene otras 4 opciones. claro. Y el único mecanismo que tú tienes para retener a tu cliente es reduciéndole la renta. La negociación, la negociación se vuelve una negociación defensiva, ¿no? Oye, y si te doy un descuento de lo que venías pagando del 10%, ¿sí te quedarías? Pues es que ese amigo me está dando el 15. Si me das el 15, como no quiero cambiarme, igual me quedo. Entonces empiezas en una negociación de destrucción de valor en lugar de una negociación de creación de valor. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las barreras de entrada en estos mercados? Porque parece contraintuitivo con lo que mencionabas hace un rato de, pues la tierra no baja de precio, pero quiere decir que en otras geografías hay mucha oferta y entonces no se crea valor desde la óptica donde estás. La barrera de entrada número uno es la tierra. Ujú, El negocio del desarrollo de naves industriales tuvo un boom impresionante en la anterior administración porque el acceso a nueva infraestructura eléctrica estuvo muy limitado. ujú. Entonces, prácticamente en todos los mercados, casi en todos los mercados, hubo una escasez de energía. Entonces, pues si había tierra, si había quien se aventaba a hacer las naves industriales, a la mexicana, diciendo, Sí, pues de aquí a que la acabo, pues ya lo logramos. lo vamos a lograr. ¿Y qué crees? Pues digo, estás dispuesto a billetear al cervecero en el estadio para que te traiga una cerveza, y si te la traes y se la pagas a 500 pesos, Claro. pero si ya no tiene cerveza ese cervecero, no te, aunque le ofrezcas 2,000 Luego, pesos, no te la va a dar. sí, Entonces, un ciclo muy bueno porque se combinó lo del nearshoring con esta carencia de infraestructura eléctrica. Entonces, eh, déjame darte un dato que te va a interesar mucho. Anteriormente los ciclos de desarrollo de naves industriales eran probablemente de 9 meses. O sea, si algo me sí, gustó de este asset class es la velocidad con la que puedes desarrollar un edificio. El edificio más rápido que nosotros hemos desarrollado fue un edificio por una empresa japonesa en Monterrey, 4 meses y medio. wow. O sea, realmente lo puede ser muy rápido si actúas con la logística de obra adecuada. Y hoy los ciclos de desarrollo pues, se pueden tomar 3, 4, 5 años. Y la tardanza tiene que ver con dos orígenes fundamentales. Uno de ellos es la falta de energía, porque en la anterior administración sí podías conseguir energía, pero en forma artesanal. Sí, Tenías que ir de aliado del gobernador, del presidente municipal, tomar tu turno en la Comisión Federal de Electricidad, y eventualmente pues te despachaban, sobre todo si llegabas con algún tipo de apoyo político como el que menciono, etcétera, y todo ese proceso se iba alargando y alargando, ¿no? O, y eso hizo que la oferta o la demanda que había de espacio por el nearshoring ah, se topara con una poca demanda de espacio, y el valor de las propiedades, siguiendo este concepto de bienes raíces comerciales, pues prácticamente se ha duplicado. claro. O sea, si tú ves quienes hemos hecho bien las cosas, pues es impresionante
Nosotros hicimos el IPO de Fibra Prologis en el 2014. El valor del certificado era de 27 pesos. Y ahorita estamos cotizando en 70 bajos, pero llegamos a 80 pesos por certificado. Fíjate, de 27 a 80 es un 300% de rendimiento, nada más del valor del certificado, porque ahí no estás considerando el dividendo que nosotros damos, ¿no? Y eso se ha dado porque nosotros hemos sido capaces de capturar este nuevo valor de rentas. Y es un negocio, o sea, por ejemplo, cuando llega Prologis, que hace una adquisición y entonces tú te integras a Prologis, evidentemente hay un componente de conocer el territorio, digamos, de entender la dinámica, pero ¿qué hay de la parte de una compañía enorme, global? ¿Qué trajo o qué trae, digamos, en esa planeación estratégica? O, ¿qué es eso que aprendiste, digamos, en la integración con Prologis? O más bien es qué aprendieron ellos, que también estoy seguro que sí, de quien está en el territorio y conoce el mercado. Mira, cuando nosotros fuimos el primer socio que tuvo Prologis fuera de Estados Unidos, te estoy hablando del año 2000, y fuimos socios de ellos del 2000 al 2008. Primero compraron el 40% de la compañía. G-Action ya era una empresa pública, nos ayudaron a traerla privada. eh, Alinearon los intereses del management con ellos, porque los americanos son muy buenos en alinear los objetivos. Los mexicanos todavía ha ido mejorando muchísimo, pero el mexicano, sobre todo en mi generación, pues era el señor feudal, ¿no? Yo tengo el Sí. dinero y tú tienes la fortuna que te doy trabajo. El americano ha ayudado mucho a modificar este punto de vista y decir, oye, pues el capital humano es tan valioso como el capital económico, y sin el capital humano no podemos llegar a ningún lado. Eh, Cuando decidimos, fuimos socios de Prologis. Prologis finta con comprarnos, y era o con ellos o contra ellos. Decidimos venderles, y decidimos venderles porque nos tomaba mucho tiempo el recaudar fondeo para nuestros proyectos. Te podía tomar un año o año y medio levantar dinero, luego te lo gastabas en 4 meses, y luego salir a Otra conseguir. Era vez. muy desgastante y no te concentrabas en la estrategia inmobiliaria. Y con ellos el acceso, pues, era la empresa más importante de esto en Estados Unidos. El acceso al dinero estaba asegurado, ¿no? Y luego vino, todavía fue, supongo yo, antes de la crisis financiera, digo, ya estaba ocurriendo desde 2007, 2008, pero el costo del dinero, o sea, si Estados Unidos sacudía, quién sabe qué pasaba, ¿no? ¿Cómo estaba Prologis en esa época y cómo fue? Pues mira, para nosotros fue el momento de la verdad, porque se diseñó un mecanismo. ah, el top management de la compañía tenía aproximadamente el 20% de ownership de la vieja G-Action. Y cuando se hizo esta transacción, nuestro equity de G-Action fue intercambiado por equity de ellos, pero se congeló en un fideicomiso a 5 años para, Para que no se fue. Ajá. pues digo, en un afán de alinear los objetivos. Eh, 2 meses después de que habíamos hecho esta transacción con ellos, la acción se fue de $70 a $1, la de La de Prologis, Prologis, sí. precisamente por el World Financial Crisis. Había los créditos inmobiliarios nunca se pagan, siempre se refinancian. Y los créditos inmobiliarios, pues mucha gente se fija nada más en el costo y en el plazo, pero hay una serie de covenants ahí que hay que respetar. Y como había una crisis de liquidez, varios de esos covenants estaban en incumplimiento, porque Prologis había tenido una estrategia en ese momento. Era la anterior Prologis, no la actual. Había tenido un approach de crecimiento muy agresivo. Cambió el ciclo y había demasiada inversión en desarrollo. Y la apuesta de los mercados en esa época era que los bancos iban a llamar las propiedades y no iba a darse el refinanciamiento. Afortunadamente se logró trabajar ahí con el balance y se rescató la compañía gracias a una fusión que hubo entre la empresa número uno y número dos, AMB y Prologis. Prologis era la número uno, AMB era la número dos, y el balance de AMB ayudó a soportar el balance de Prologis, en la fusión más importante que ha habido en el sector inmobiliario en la historia.
Estamos hablando del 2011, todavía producto de esa crisis. Todavía, y volvemos a lo mismo, ¿no? Porque ahora que de repente se ha ralentizado el crecimiento económico en México, pues nuevamente el nombre del juego es la liquidez, Correcto. porque imagínate, me acuerdo, yo ya era periodista 24/7, pues de repente el mercado de deuda se congeló, octubre, o sea, era de un susto en serio, y el que tenía liquidez, pues tuvo oportunidades extraordinarias globales y obviamente en un mercado tan dinámico como el estadounidense, por lo que dice además, ¿no? La oferta y la demanda en términos de en esa crisis debió haber habido unas oportunidades enormes si tenías liquidez en términos de tu negocio, ¿no? Pues mira, fast forward, y yo te diría que uno de los grandes diferenciadores que tenemos, eh, y hay que regresarse a la disciplina maratonística, en este negocio tienes que tener estrategia inmobiliaria, pero tienes que tener un manejo adecuado de tu balance. O sea, el tema inmobiliario es tan noble que las instituciones, y mientras más caro sea el crédito al que vas accesando, el lender está dispuesto cada vez a tomar un mayor exposure dentro de tu proyecto. En aquellas épocas de G tenía unos mecanismos que te prestaba el 100% de lo que tú ibas a invertir, siempre y cuando cruzaras tu portafolio que ya tenías con ellos para respaldar ese crédito. Entonces, mucha gente lo veía como diciendo, oye, pues estoy creciendo sin meter un solo Sí, centavo, pero realmente lo que estaba sucediendo es que tú estabas corriendo todo el riesgo, si las cosas salían bien, increíble. G se quedaba con el 20% Sí. porque había un equity kicker como costo del financiamiento, se quedaba con el Ah, 20% del del, proyecto, entonces más el interés que más pagas, el interés, pero si salía mal, pues tú le tenías que responder con todo claro. lo que tenías, ¿no? No le pierden como. Entonces, es muy importante el manejo adecuado del balance, Rodrigo. Y yo creo que ahí es donde ha faltado un poco de disciplina. Algunas de las fibras hoy están con un balance comprometido, es decir, ya no son capaces de levantar más deuda y como en algunos de los casos ha habido emisiones de capital indisciplinadas, por indisciplinada yo me refiero a que emites capital a un valor menor al que vale. Sí. Porque el mundo de las fibras en el mundo ideal las fibras es un mecanismo fenomenal, ¿no? Porque tú compras un certificado, tienes profesionales que manejan ese negocio inmobiliario y luego la fibra tiene la obligación de repartir el 95% de su utilidad fiscal a través de dividendos. O sea, todas las fibras tenemos esa obligación. Eh, entonces, en lugar de tú comprar una propiedad y tú rentarle, tú correr los riesgos, pues es mucho más conveniente hacerlo a través de un profesional y dejar que ese profesional lo maneje, con la ventaja de que si eventualmente tú necesitas liquidez, pues puedes tener liquidez inmediata en la Bolsa Mexicana de Valores. El esquema está muy bien diseñado, pero una cosa que falla, Rodrigo, es que eh, los mercados de capitales son Ujú. volátiles. Entonces, sí, y los mercados de capitales no siempre están. En las empresas inmobiliarias hay una línea de flotación que le llamamos el NAV o el valor neto de los activos. Y si tú sales a levantar capital por debajo de ese valor, lo que tú estás haciendo es darle dinero de tus accionistas anteriores a los nuevos que están entrando y eso conlleva un costo de dilución significativo. Entonces hubo muchas fibras. Terrafina, que fue una adquisición que nosotros Sí. hicimos el año pasado, cometió ese error. Ellos, si el mercado le estaba dando dinero, ellos levantaban dinero y no eran respetuosos de estos costos de dilución. Y recuperar un grave costo de dilución es muy difícil, ¿no? Se vuelve la carrera del indio. Y lo hacen por eh, ambición en términos de crecimiento o desesperación porque llevan atrás y solo puedes moverte con esa gasolina cara, digamos, que está desgastando el motor. Si lo pudiera interpretar así. O Mira, porque dices, ya voy a cruzar la meta, entre comillas. lo que pasa, las empresas inmobiliarias se controlan a través de su comité de inversión. Y, y- y- y la respuesta a tu pregunta es que tal vez los comités de inversión no tienen la suficiente solidez para decir, espérate, Ajá. es mejor
que no salga, aunque ahorita esté el mercado y ahorita te estén ofreciendo esto dinero, trabaja en tu compañía, sube el nivel de tu certificado antes de hacer una siguiente emisión. Esa disciplina cuesta trabajo, sobre todo porque muchas veces el management pues, lo que quiere es tener más dinero para hacer más cosas y para demostrar que está activo, ¿no? No todo el tiempo los incentivos están del todo alineados. Y entonces, si levantas dinero más barato de lo que deberías, pues eso hace que entres en un círculo vicioso porque tu certificado va a empezar a acusar, porque ya tienes más bocas que alimentar, Claro. tienes más certificados a los cuales pagarles dividendo, etcétera, ¿no? Y eso está vinculado a las barreras de entrada. ¿Qué tanto, o sea, en el esquema de ustedes, bueno, pues entramos en estos que hay barrera de entrada, no se destruye el valor. Pero qué tanto cuando estás viendo una demanda, y pienso en las 2022, 23, que la economía ya estaba saliendo de la pandemia, México está ahí, seguimos estando, eso creo que no ha cambiado. El nearshoring, lo hemos platicado, yo creo que se ha materializado desde hace mucho tiempo y esa velocidad ha continuado, pero teníamos problemas en la oferta en términos de la infraestructura, pero más allá de que tú ves la infraestructura, decías, oye, la demanda está materializando. Y esa fuerza del mercado en esa demanda, pues va a materializar nuevas áreas que a lo mejor hoy no están presentes. Y el cuello de botella, pues es la infraestructura. Pero qué tanto si de repente le puede ganar la demanda en términos del apetito, o si simplemente, pues ese cuello de botella no se resuelve, no se resolverá y truenas. Mira, lo que pasó en el 22-23 fue espectacular. Ah, en el 20 todo mundo nos asustamos, no sabíamos si íbamos a salir vivos o qué iba a suceder con la pandemia. Y empezó a detonarse el comercio electrónico en una forma muy importante. Prologis es el casero más grande que tiene Amazon. Amazon empezó con nosotros en México en diciembre del 2017. Muy poco tiempo después vino Mercado Libre a México. Fue con nosotros en Prologis Park Grande que Mercado Libre hizo su primer experimento para tener mercancía física, porque antes solamente era un marketplace. Pero si eres un marketplace no puedes tener el nivel de servicio que el cliente cada vez está demandando con más exigencia. Eh, Toda la gente empezó a... eh, cuando llegó Amazon a México, la incidencia del comercio electrónico era 1.8% de las ventas. Cuando empieza la pandemia en el 2020, la incidencia del comercio electrónico era el 4%. Y cuando salimos de la pandemia en el 2023 era el 8%, pero eso es un 100% de Sí, crecimiento. Y el mercado electrónico, el comercio electrónico requiere 3 veces más espacio de bodega que el comercio convencional, porque los inventarios son mucho más grandes. Tú no puedes aceptar entrar en línea y no encontrar lo que estás buscando con precisión. O sea, si te dice, tú puedes ir a una tienda y salir con un suéter verde en lugar de un azul marino, porque lo que tenías sí, era frío, pero tú querías un suéter azul sí. marino. En el comercio electrónico consigues lo que tienes. Entonces los inventarios son Entiendo. muchísimo más grandes. El 80% de la ropa que se compra en línea se devuelve, porque las compradoras profesionales, que son las mujeres, Sí. piden varias prendas y piensan comprar nada más una, y si no le gustó cómo le quedó, no se queda con ninguna. Tú sabes que hay un buen comprador de comercio electrónico, aquel que realmente hace devoluciones. Claro. Yo hago dos preguntas. Oye, ¿tú cuánto compras en comercio electrónico? Los chavos me dicen el 100%. Le digo, ¿cuánto devuelves? El 30%. Si alguien no ha devuelto en comercio electrónico, quiere decir que no es un comprador competente, ¿no? Eh, Yo no soy competente, me acabo de dar cuenta, no, casi no regreso nada, no. Casi no regresas nada. Bueno, quiere decir que a lo mejor haces bien tu chamba y Sí. de reviews y Bueno, demás, no ¿no? compro tanto, no soy tan consumista, creo. Y digo, la forma última de dar servicio a los usuarios es a través de los centros de última milla, que nosotros le llamamos Last Touch, porque es el que está ya más cerca. Es lo que te permite que si compras temprano, a lo mejor ese mismo día te esté llegando a tu casa, ¿no? Entonces, y tienes un área que es el área de operación
donde llenan todas las cajitas estas que nos llegan a Sí, nuestra caja, ¿no? Entonces, el requerimiento de espacio del comercio electrónico de naves industriales es 3 veces el comercio convencional. Entonces, lo que sucedió en la pandemia fue un acelerador impresionante para nuestro negocio. Al mismo tiempo, el famoso nearshoring se movió de lo que antes se le llamaba un lean manufacturing, que era ajá, un proceso de manufactura donde lo único que importaba era la eficiencia en costos, ¿sí? sí, Y por eso si traer un componente de China, aunque costara $8, ya con el flete y con los aranceles y todo eso, te ahorrabas $1 comparado al que hacías en otro lugar, lo traías de donde fuera más barato. En la pandemia, lo que sucedió fue que equipos muy caros de aviación, médicos, etcétera, no se podían completar porque faltaban a lo mejor componentes de menor precio. Y se movió de Lean Manufacturing, que era Just in Case, Just in Sequence, donde los proveedores llegan a poner su producto en la línea de producción a Just in Case. O sea, claro. las empresas empezaron a inventariarse ante la incertidumbre de lo que podía volver a pasar. Y se empezó a mover de una cadena de suministros global a una cadena de suministros regional. Entonces, esto que sucedió en la pandemia, para nuestro negocio en particular y para México en general, por eso es que vemos a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard tan entusiasmados con nuestro sector, ¿no? Porque ellos entienden que somos la puerta de entrada a toda esta actividad. Y en términos del consumo de energía de el comercio electrónico, es decir, de los centros de distribución, ¿cómo se compara con la manufactura, digamos? Porque es relevante, y es que no dejo de pensar en las barreras de entrada, que para mí es todo un hallazgo, pero Ujú, es muy obvio, digamos, lo hemos hablado desde hace mucho tiempo. El nombre del juego es, pues, cómo tengo servicios en el parque industrial, porque si no, como dice el buen Sergio Argüelles, pues tienes un rancho amueblado ujú. si no tiene electricidad, pero ¿qué tanto consume un CEDIS? ¿Lo mismo o cómo? O, Bien, en consumo de energía, la operación logística te consume probablemente el 25% del, que la manufactura, y hay procesos de muchas naturalezas. Si tú ves y no eres experto en las naves industriales, por fuera las puedes ver muy parecidas, pero realmente la evolución del producto, donde Prologis juega un papel fundamental por el liderazgo que tenemos. Nosotros tenemos laboratorios uno a uno que hacemos con nuestros clientes en Estados Unidos, donde vemos que puede funcionar mejor y que puede funcionar de manera más eficiente para nuestros clientes, porque el mejor centro de distribución, Rodrigo, es aquel que permanece vacío. O sea, déjame llevarlo al mundo ideal. Amanece el centro de distribución vacío, se llena durante el día y se vuelve a vaciar hacia la noche. Eso en la vida real, para algún tipo de producto sí existe, hay otro tipo de productos que es imposible hacerlo, ¿no? Eh, en estos centros de distribución hemos visto que, por ejemplo, es más eficiente mover la mercancía verticalmente que ah, moverla horizontalmente, ¿no? estuve en uno en Seattle, bueno, en el estado de Washington de Amazon, y me impresionó mucho, porque no sabía esto, son 3 pisos, pero lo ves en extensión, es una Mezanines se cosa, les llama. sí, y es impresionante. Y uno pensaría, pues eso que estás diciendo, ahí es muy obvio, lo podrían haber hecho en lo horizontal y es vertical y las eficiencias que tienen pues, son increíbles, ¿no? Y todos esos centros de distribución son automatizados. Eh, lo que pasó, fíjate, había tal demanda de espacio después de la pandemia con esta evolución del Just in Sequence al Just in Case, que lo que empezaron a hacer los manufactureros fue a sacar todo, toda operación de manufactura tiene un área de bodega que probablemente sea Sí. el 20% del edificio, donde almacenan la materia prima y el producto terminado. Una forma natural que empezaron a encontrar las empresas para expandirse fue sacar esas operaciones de almacenamiento fuera de su edificio, y empezó a surgir un nuevo negocio que, sobre todo en la frontera
está teniendo un auge importante, que es la logística B2B. O Ajá, sea, tú sí, contratas a una empresa que se encarga de llevarte las materias primas a tiempo y de llevarse el producto terminado tan pronto tú lo lo acabas. culminas, ¿sí? Y ellos se encargan de hacer absolutamente toda esa logística y eso a ti te permitió crecer tu nave un 20 o 25%, ¿no? Claro. ¿Y qué hay de los centros de datos? Porque si, y te pregunto, desde Prologis, ¿cómo se está viendo Estados Unidos? Porque eso está creciendo en Estados Unidos de una manera extraordinaria. Digo, allá hay mucho más, son otras extensiones, pero eso eventualmente, bueno, en Querétaro está muy concentrado. Ahí el nombre del juego es si resolvemos o no los cuellos de botella de la energía eléctrica, que es fundamental, pero hay una demanda esperando a ocurrir. Creo que todavía está temprano porque no estamos tanto todavía en el tema de la residencia de datos, pero en las conversaciones que tengo con gente que entiende de inteligencia artificial, probablemente hacia allá nos vamos a mover y eso va a detonar una demanda, siempre y cuando logremos lo de la electricidad, que en esa estamos también. Pero ¿cómo se ve en Estados Unidos esta parte? Así como está el factor manufactura, comercio electrónico, centros de datos sí o no. No, el centro de datos es ah, es un producto que nosotros estamos muy entusiasmados con él. Hay todo un equipo dentro de Prologis que no hace otra cosa que ver centros de datos. Tuvimos una transacción espectacular hace unos meses en Estados Unidos precisamente por esto, por lo que yo te decía, la generación de valor. Sí. O sea, hoy, por ejemplo, en México estamos observando aquellos puntos donde puede haber realmente una existencia de energía interesante que permita replicar lo que se está haciendo en Querétaro. Porque en Querétaro fue inversión que hizo Microsoft, ha de haber invertido, no sé, al menos 5 o 6 mil millones de dólares en lo que ellos tienen ahí en Querétaro. Necesitas la combinación de tener las redundancias que requieres, la energía suficiente y la mano de obra adecuada. La Ujú. combinación de estas tres cosas se puede dar en otras partes del país, pero tenemos que trabajar muy de la mano con las autoridades para que faciliten la existencia o el acceso a estos niveles de energía. En lo particular, Rodrigo, yo estoy muy contento porque con la Secretaría de Economía, particularmente con Marcelo Ebrard, ha sido un cambio de discurso fundamental. Anteriormente nos costaba mucho trabajo tener un diálogo y hoy te diría que hay un diálogo permanente, consistente, inteligente, enfocado y pues yo estoy optimista que con esta buena voluntad política que existe, porque la doctora Sheinbaum también lo tiene dentro de sus agendas, yo creo que este tema de la energía cada vez se va a poder liberar. Es un tema más relacionado con la distribución que con Ujú. la generación. Y la forma de entender la distribución es una carretera de cables. Básicamente. Pero en este país hay quienes tienen como deporte nacional el bloquear, porque al bloquearte y al no dejarte hacer a ti, yo estoy de alguna manera facilitando algún negocio particular para mí, ¿no? O arbitraje, ¿no? Este tema de la distribución no es sencillo, pero si esta conversación lo hubiéramos tenido hace 3 o 4 años, hubieras notado un pesimismo mío hacia ese aspecto fundamental muy grande y hoy al contrario. Yo generalmente soy muy positivo, lo que estoy viendo me gusta, las acciones que se están tomando son las adecuadas, nos va a tomar un par de años desarrollar la infraestructura, pero vamos a llegar. El modelo adecuado, porque veníamos antes, o sea, digamos, antes del sexenio pasado, en el de Peña Nieto, pues había todo un diseño para que la transmisión, bueno, la generación, en ese entonces el imperativo renovable era todavía más importante. Hoy se ha ido deslavando porque Donald Trump importa mucho a Estados Unidos y eso Él tiene dijo energía de donde de donde venga. venga, mucho más pragmático, eso va a acelerar ciertas cosas, pero había todo un diseño, digamos, en donde el mercado entraba en algunos componentes. Yo puedo entender, digamos que había otras partes en donde, oye, está muy bien que la producción renovable, pero la transmisión la pago yo y entonces eso tiene que amortizar y yo no lo voy a amortizar. Y un poco esa era la visión. Luego, bueno, no quiero abundar tanto en esta parte
en mi opinión, y creo que obcecada en el sexenio pasado, en donde simplemente era un no porque no, por una visión muy obsoleta de la vida Ujú. y por intereses muy concretos, pero eh, ¿qué tanto mecanismos de mercado pueden resolver esa transmisión? O si lo pienso, la transmisión en todos los países pues está vinculada al Estado en un modelo como este, ¿no? Porque si me voy a Estados Unidos, pues es mucho más complicado. Pienso en en el apagón de Texas o etcétera. Luego el mercado tampoco lo alcanza a resolver, pero ¿cómo lo ves? En términos de cómo lo logramos, ¿no? Pues mira, los grandes jugadores de energía eléctrica, yo te diría, los que realmente le entienden no se fueron de México, a pesar de que se toparon con pared en la administración anterior, pero ellos tienen una visión clara de decir, oye, México requiere energía y yo voy a seguir invirtiendo. A lo mejor en los siguientes 5 años no voy a vender, pero cuando se requiere la energía, yo soy el que lo voy a tener. Hay algunos jugadores que tomaron Esa visión. esa decisión. Ha sido, no sorpresivo, pero ha sido positivo el ver, porque muchos sí se fueron hace 6 años y se fueron medio desdeñados y de capa caída. Yo al principio dije, oye, va a costar trabajo el volver a recapturar el interés de parte de estos jugadores y para mi sorpresa yo los veo totalmente enfocados, entusiasmados y con ganas de entrarle bajo las estructuras correctas. Es decir, se volvió a ganar la credibilidad o la intencionalidad que tienen estas empresas por invertir es tal que dicen yo me la vuelvo a rifar, ¿no? Pienso que es un poco, y así lo visualizaba cuando en estas conversiones el año pasado, el sexenio pasado, que es como el consumo pospandémico, es decir, se contiene y en cuanto puede, lo que se dejó de consumir se consume muy rápido, ¿no? Es decir, este apetito no se fue a ninguna parte, simplemente pues tuvo contenido, pero una vez que se realiza. Pero ahora tenemos otro muro, digamos, en este maratón, y es el proteccionismo de Estados Unidos. Ujú. ¿Cómo lo ves? Porque, por un lado, cuando uno ve la estructura matricial de las cosas, no tiene mucho sentido y puede ser lo mismo que un paralelismo con el tema eléctrico en México el sexenio pasado, en donde pues, se puede contener un tiempo, pero al final va a ocurrir y va a ocurrir con mucha fuerza porque las dinámicas de mercado y la tendencia que llevan tanto el consumo como la producción, como incluso la configuración geopolítica, pues lleva a que México, Estados Unidos y Canadá estaremos muy integrados independientemente de las coyunturas, pero pues eso está bien fácil decirlo, como yo lo digo en la radio, en un micrófono, y otra es tomar las decisiones en todo ese tiempo, cuando se va poniendo, cuando empieza a aparecer el muro del maratón, pues yo lo puedo conceptualizar intelectualmente y ejecutarlo no está sencillo. ¿Cómo estás viviendo o cómo está viviendo esta etapa? Fíjate que eh, yo estoy, en el fondo no me gusta lo que está sucediendo, porque además eh, cambia con tal velocidad que acusa una falta de seriedad. O sea, es impresionante cómo la noticia de ayer es totalmente diferente pasado mañana, ¿no? Y para muestra lo que sucedió con Canadá ayer. Eh, yo pienso que este tema se tiene que resolver, ojalá, antes de que termine este año, porque el presidente Trump tiene que entrar ya con muchos de estos temas resueltos hacia las elecciones intermedias del año próximo. Y, y yo pienso que esto va a ser, tú lo mencionabas de alguna manera, va a ser un escenario pospandémico nuevamente. Hoy lo que ha pasado es que todos los proyectos están detenidos. Los nuevos proyectos, Sí, las expansiones, las nuevas divisiones. Nadie puede tomar una decisión hacia adelante porque nadie tiene certeza de la matriz de costos resultante. claro. O sea, hace 8 años decía Trump, los mexicanos van a pagar el muro. Yo lo que digo es, los americanos van a pagar los aranceles, porque el Sí. consumidor final son ellos, ¿no? Y si hay un sobrecosto en la producción de las cosas, pues eventualmente el consumidor final es el que lo va a tener que afrontar. Yo no estoy preocupado de los aranceles como tales, porque no hay un solo escenario en que México pierda ventaja competitiva con los aranceles que resulten.
es totalmente al revés. México, si va a acabar pagando algún tipo de arancel, va a ser un arancel más competitivo que el que está pagando los países que compiten con nosotros, que son China, Vietnam y Taiwán fundamentalmente, ¿no? Entonces, ya una vez que se acomode todo esto, México va a tener aún una ventaja mayor. El requerimiento de espacio está ahí. Lo que pasa es que los proyectos no se pueden consolidar porque las empresas no saben cuál va a ser el precio al que ellos a su vez pueden vender. Claro. Entonces se va a dar una especie de disrupción, o ya se está dando, que de alguna manera está compensada por el slowdown de la economía americana, pero que puede restablecerse en cualquier momento, como cuando empezaron a surgir las vacunas. Ujú. Internamente nosotros estamos platicando porque cuando esto se dé, pues el que sea capaz de reaccionar más rápidamente, pues va a ser el ganador. O sea, todos los proyectos que hoy están detenidos van a empezar a sonar los teléfonos y los celulares diciendo, oye, el edificio dijiste que me lo podías entregar para septiembre. Oye, pero eso es si me hubieras Sí, dicho. claro. Entonces, el que tenga esta visión y el que tenga la capacidad financiera para abordar este tema de esa manera, yo creo que va a ser el gran ganador. Pero en el overall va a haber mucha más requerimiento de espacio que el que vamos a ser capaces de detonar. Y esto va a traer como consecuencia, una vez más, bienes raíces comerciales. No va a haber espacio, más demandas de espacio que oferta de espacio, van a subir las rentas y al subir las rentas van a subir los valores de las propiedades. Claro, es fascinante lo que acabas de contar y me hiciste acordar cuando el abasto de semiconductores, es decir, no se demandan coches, no se piden, digo, Ujú. de manera muy simplista, no se piden los semiconductores porque no sabes cómo se va a materializar la demanda. Salimos de la pandemia, hay una gran demanda, pero no hay semiconductores, fórmate en la fila. Es Y correcto. el que vende los semiconductores, pues qué buena noticia, ¿no? Nosotros como consumidores, pues formados a esperar si querías comprar un coche en esa época, y un poco puede darse la misma dinámica. ¿Cuándo es irreversible? Es decir, si esto se extiende en el tiempo, este grado de incertidumbre, y no puedes tomar decisiones porque no sabes la matriz de costos, ¿hay un momento en donde es irreversible o en donde te genera un daño, digamos, que ya se vuelve irreversible porque tienes cosas paradas? Mira, hoy los proyectos están detenidos. Se vuelve irreversible cuando los proyectos comienzan a cancelarse. Ah, Nosotros, la comunicación que tenemos con los clientes nos hace pensar que todavía lo que resta de este año, los proyectos pueden estar en stand-by. Pero si cruzamos, por si eso decías cruzamos al primer cuarto del año próximo y los proyectos y el cotorreo de que hoy el 30 y mañana el 10 y hoy te portaste bien, te lo quiero. Si seguimos con ese discurso, los proyectos van a empezar a cancelarse, empiezan a emerger nuevas tecnologías, empiezan a buscar otros mecanismos para resolver las necesidades y las cosas pueden cambiar. Entonces, ojalá antes de fin de año se logre esta definición. Creo que es maravilloso que Marcelo Ebrard vaya a empezar con las negociaciones ahora en el mes de septiembre. Eh, espe- eh, Muchos de esos ajustes al tratado van a ser favorables a Estados Unidos y está bien, no pasa nada, porque es lo mismo que el arancel. Oye, es favorable para ti, pero lo que te va a llegar va a ser un poquito más caro, tú lo vas a acabar pagando, ¿no? Eh, si se define esto antes de fin de año, yo soy muy optimista de que la actividad va a empezar con todo para el 2026. y si no, lo que va a ocurrir, y aquí lo proyecto yo, pero escuchándote, es que si cruzamos el umbral de este año y llegamos al primer trimestre de 2026, en esta situación, muy probablemente lo que se va a materializar en los Estados Unidos es una recesión, y eso vinculado al ciclo político, digo, no podemos saber y no tenemos bolita de cristal, pues es que Donald Trump pierde las dos cámaras. Y si Donald Trump pierde las dos cámaras, la inflexibilidad o la forma de gestionar caprichosa Se se empieza desactiva. y otra vez se tiene que volver a activar. Es decir, por eso pienso que en el mediano plazo es difícil contener las grandes tendencias que estamos viendo, México, Estados Unidos y Canadá, la integración de los tres países y sobre todo los números absolutos, de un país de 130 millones de habitantes, todavía joven, de un país muy grande, la mayor economía muy innovadora,
tarde que temprano eso tiene que funcionar, ¿no? Es difícil que durante muchos años no lo hiciese. No, pues vaya, Estados Unidos, y eso creo que ellos lo tienen claro, todos lo tenemos claro, pero es como, es como ese fantasma que aparece y desaparece. O sea, nuestra ubicación, nuestro acceso a mano de obra, la complejidad de la cadena de suministros, ¿sí? Porque se habla de que, oye, se fue una fábrica a Detroit, pero los 1000 proveedores que tiene esa fábrica siguen en México, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que México tiene una década. No es mucho tiempo, No, se Rodrigo? va bien rápido. No es mucho tiempo porque el famoso bono demográfico se nos va a acabar por ahí del 2035, 2036. O sea, nos quedan 10, 11 años por delante para capitalizar esta situación. Y el bono demográfico, tú lo sabes bien, se voltea, Ujú. empieza a ser un pasivo demográfico, porque entonces hay una base de jóvenes ya menor que ahora tiene que soportar a todos los retirados que tienen problemas de salud y que ya no están produciendo como lo hacían antes, ¿no? Y enfrente tenemos una hiperautomatización, o sea, este tema del avance de los robots junto con la inteligencia artificial, o sea, lo que se llama Embodied AI, Ujú. no es un tema que hay que echar en saco roto y ya lo vemos materializado en un robot, puede ser un coche que se maneja solo. Y Waymo ya opera 250,000 viajes pagados a la semana en los Estados Unidos. Si eso se materializa en los siguientes 10 años, estamos llegando a esas dos tendencias, los siguientes, o sea, digamos, 20 van a ser muy complejos si el país no logra aprovechar y prepararse ante esta coyuntura histórica que estamos viviendo. Hoy la ecuación de la automatización todavía resulta favorable, en la gran mayoría de los Sí, casos, no en todos, a la mano de obra, sí. al trabajador mexicano. Pero esta ecuación, como tú bien lo anticipas, eventualmente va a ir modificando porque la tecnología va a ir avanzando, eso va a hacer que se vaya abaratando y la mano de obra va a empezar a escasear. Entonces, indudablemente en 10 o 15 años la situación va a ser totalmente diferente. Por eso es que hay que capitalizar la oportunidad que tenemos en la siguiente década. Eso eh, es importantísimo. Umbral clave. Héctor, ya casi para terminar, quiero preguntarte, ¿qué haces cuando no estás trabajando? ¿Tienes algún hobby? Además obviamente estar con tu familia, digo, ya tus hijos están pues saliendo del nido, pero ¿qué haces cuando no estás haciendo lo que te apasiona? Pues Bueno, mira, ¿o qué otra cosa te apasiona más bien? a mí me gusta mucho jugar golf. Ah, no soy nada bueno, pero siempre le gano dinero a mis Sí. amigos, gracias a las famosas ventajas. Y pues tengo la fortuna de tener en Cecilia, mi mujer, una compañera de vida padrísima y me paso, es difícil que yo tenga alguna actividad por mi lado y ella alguna actividad por su lado, como que todo el tiempo estamos haciendo cosas juntos. Estoy llegando a una etapa en mi vida donde los hijos se van y entonces te reencuentras con amigos de toda la vida y esa es una etapa increíble que estamos empezando a disfrutar. Y pues hoy el poder trabajar remoto y el poder estar lejos también te da mucha flexibilidad para viajar, que es otra de las cosas que nos gusta hacer mucho. ¿Cuál es el lugar al que regresas constantemente o cuál ha sido tu destino favorito en términos de viajes? Fíjate, los últimos 5 años mi hijo mayor, Héctor, se fue a vivir a Vancouver y toda la Columbia Británica es un lugar increíble. Mucha gente se va a Australia y a Nueva Zelanda, les digo, oye, aquí está más cerca, ¿eh? Está más cerca y es algo increíble, las montañas, los lagos, la vida natural. Hemos disfrutado mucho esta etapa y en invierno ahí tiene la montaña más grande que es Whistler, ¿no? Es un lugar sensacional. Es increíble. Y ya por último, cómo consumes información? ¿Cuál es tu disciplina en esa parte? Es decir, supongo que lees muchos informes, te hacen muchas fichas, vas viendo pues las barreras de entrada en estos 6 lugares, más las oportunidades, en fin, un montón de cosas, pero ¿cómo consumes información? Pues mira, en Prologis tenemos un área de research muy sofisticada. En México la tenemos, nadie la tiene. Para nosotros la información es fundamental.
Yo te garantizo que no hay nadie en México que tenga la información que nosotros tenemos, lo cual nos permite pronosticar las, pues las tendencias de las rentas, cómo están las absorciones, cómo está la oferta del nuevo espacio, etcétera. Entonces, me llega mucha información, todos los días me llega el boletín interno de Prologis, que son cosas totalmente relacionadas con clientes, con proveedores, con instituciones financieras, con tendencias, etcétera, ¿no? Yo te diría que desde el punto de vista de negocio, ese es tal vez Tu insumo. mi acervo fundamental. ¿Y qué libros lees? ¿Te da tiempo de leer? Porque hay muchos que ya leemos menos que Pues antes. mira, hoy es la vida de los podcasts. Sí, exacto. ¿Cuál es tu favorito? El Rodcast. El Rodcast, muy Sin lugar bien. a dudas. Y además del Rodcast, ¿hay algún otro que nos recomiendes? Yo Mira, siempre estoy cazando podcast, entonces. sí, mira, mi mujer está muy metida en todo este tema de elevación de conciencia y de inteligencia emocional, etcétera. Entonces yo soy un segundo consumidor de lo que ella me manda. Te mentiría, no me sé los nombres, pero por ahí me llegan una cantidad de cosas que dices, Luego me el que compartes. te los voy a compartir. Porque, pues sí, a mí me encanta escuchar de todo. Pero, Héctor, te agradezco mucho que hayas estado aquí en esta ocasión. La verdad es que ha sido fascinante entender un poco tu carrera de maratonista que se correlaciona con la vida, cómo resolver los muros. Y sobre todo pensaría que si México está en un maratón, pues estamos en esta etapa que tenemos un muro importante. Si lo superamos, vamos a ganar, como siempre hemos soñado muchos, en la materialización de un país muy potente que alcanza su potencial. Y en eso estamos, ¿no? O sea, no está garantizado ni uno ni lo otro. Mira, yo creo mucho en mi país, creo mucho en la juventud. Cuando, cuando yo veo gente como tú, cada vez más preparada, etcétera, porque el oficio que tú tienes antes era una cosa que realmente no merecía un respeto fundamental y yo te quiero felicitar, Rodrigo, porque estás haciendo una labor que está haciendo historia, vas a una escuela y yo creo que el periodismo serio, bien preparado que tú estás haciendo va a ser un parteaguas en este país. No, pues te lo agradezco. Con nada que agregar, cerramos el podcast. Gracias. Pues como siempre, ¿hay algún lugar donde te encuentren, donde LinkedIn o alguna... Estoy en LinkedIn, ahí me pueden encontrar como H. Ibarzábal. Pues gracias, Héctor, por estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos. Como siempre, decirles lo más caro es la retroalimentación y la retroalimentación dura. Así que si me escribe en mis redes sociales, muy feliz de que lo haga para ir mejorando. Y nuevamente agradecerle a Héctor que haya estado aquí. Escríbanos y denos sus comentarios y sugerencias. Un capítulo más del Rodcast. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.